Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana. Buenos días a todos. Vamos a hacer una oración, amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por la bendición que nos das de la vida, Señor. Gracias. Señor, a ti debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, únicamente a ti. Y Señor, no hay forma ni palabras para poder, Señor, expresar lo que tú eres para nosotros, lo que tú has hecho para con nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos y pedir que seas tú, Señor, tomando nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, hemos venido a bendecirte. Ese es nuestro primer objetivo, bendecir tu nombre, glorificar tu nombre. Pero también hemos venido, Señor, a escuchar de tu palabra para poder, Señor, ponerla en práctica. De nada serviría, Señor, estar aquí si no ponemos en práctica tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, que seas tú poniendo en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, Padre, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, gracias, Señor, ponemos en tus manos todas las cosas que no podemos controlar. Señor, hay cosas que no podemos controlar, pero hoy las ponemos en tus manos, sabedores de que tú eres un Dios soberano, un Dios magnífico, Señor, y que a ti no se te escapa absolutamente nada, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Aleluya. ¿Cómo están? Está rico el clima, ¿no? Está agradable el clima. Entonces, hoy no se van a dormir, ¿verdad? ¿O sí por el frío? Estamos ahí viendo la primera carta a los Corintios. Estaba antenoche, cuando estaba mirando dónde me había quedado y todo lo que seguía, decía, híjole, quién sabe hasta cuándo vamos a terminar. Apenas vamos en el capítulo 3 y llevamos 24 pláticas. Esta es la número 24, la de hoy, y apenas vamos en el capítulo 3. Pero yo le decía, ¿verdad? Días atrás, pues no llevamos prisa, ¿verdad? No llevamos prisa. Entonces sé que Dios nos está enseñando, que estamos aprendiendo, así es de que pues vamos a saborearlo poco a poco, amén. Capítulo 3, estamos ahí en el versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 12, y dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta ahí solamente. Y bueno, estamos ahí, nos quedamos en el versículo 12. Hablamos un poco acerca de estos fundamentos, o el fundamento que está puesto, que es la palabra de Dios. No hay otro fundamento, ¿sí? Dice aquí en el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Cuál fundamento? La palabra de Dios, Cristo Jesús, amén. Sobre ese fundamento tenemos nosotros que sobreedificar, ¿sí? Y habla ahí, si alguno, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Hablamos un poquito hace 8 días acerca de esto. Y bueno, el fundamento ya está puesto, que es Cristo Jesús, y esto perfectamente aplica a nuestra vida, no solamente a la vida de los hermanos ahí en Corinto, sino ahora actualmente a nuestra vida. Qué hermoso que la Biblia no pasa de moda. La Biblia es para todos los tiempos, amén. Y tenemos la palabra de Dios en nosotros. Entonces, si usted quiere estar a la moda, pues venga a la palabra de Dios, amén. Si queremos estar actualizados en todas las cosas, vengamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no pasa de moda. Y hoy, ¿verdad? Una vez más, el Señor habla a nuestra vida para poder aplicar la palabra y poder ser bendecidos. Entonces, aquí Pablo utiliza un lenguaje figurado, utiliza estas tres ejemplos: oro, plata y piedras preciosas, ¿sí? Y hay 2 clases de materiales con los cuales podemos sobreedificar, ¿sí? 3 de ellos, ¿verdad?
oro, plata, piedras preciosas, los cuales resisten al fuego, ¿sí? Son materiales que resisten el fuego. Y las otras tres son madera, heno y hojarasca, que si los ponemos ante el fuego, rápidamente se queman y se consumen, ¿sí? Se acaban. Puede ser algo maravilloso. No sé si ha visto las construcciones, ¿verdad? De madera. Normalmente en nuestro país vecino ellos tienen muchas construcciones de madera. Y cuando hay algo, ahora que hubo los incendios, ¿verdad? Ahí por Hollywood y todo eso ahí, ¿verdad? Cómo se consumió rapidísimo, ¿sí? Aunque eran pues casas impresionantes, ¿verdad? Muy grandes. La gran mayoría tenía ahí madera y entonces se consumieron rapidísimo. Entonces, aunque se construya muy bello por fuera y sean construcciones muy llamativas, muy hermosas, dice que cuando pasan por el fuego no permanecen, ¿sí? Se consumen por completo. Y bueno, aquí tanto el oro, la plata y las piedras preciosas son tres elementos que permanecen. Y estas figuras nos hablan, hermanos, lo que nosotros estamos construyendo sobre ese fundamento. Y estas tres cosas, mire, escúcheme bien, encierran una sola cosa, que es la obediencia. ¿Sí? La obediencia a la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos, que usted y yo podamos edificar o que esa edificación pueda ser sólida si no obedecemos a la palabra de Dios. La obediencia es clave para una sobreedificación, sobre el fundamento, una edificación correcta. Si usted y yo no obedecemos a la palabra, hermano, entonces todo lo que podamos construir sobre ese fundamento que es Cristo Jesús, hermanos, tarde o temprano se va a consumir por el fuego, ¿sí? Entonces, la obediencia a la palabra, y la palabra de Dios es incuestionable. Diga conmigo, es incuestionable, ¿sí? La palabra de Dios no se cuestiona, hermanos. A la palabra de Dios no podemos agregarle nada más ni quitarle nada, ¿sí? Así como está completa. Y al usar el apóstol Pablo estas imágenes, ¿verdad?, de oro, plata y piedras preciosas, habla Pablo y les da a entender a los hermanos de qué manera fue construido el templo. El templo en ese entonces había sido construido, ¿se acuerda que Salomón lo construyó con los mejores materiales? ¿Sí? Y entonces cuando la gente en ese tiempo entraba al templo y veía estos materiales, wow, eran materiales que impresionaban, que era verdad, cuando uno entraba a ese lugar, se quedaba maravillado, admirado de la construcción que había. Era lo mejor con lo que se pudo haber construido ese templo. Sí. Entonces entendían perfectamente lo que Pablo les estaba diciendo. Ahora mire qué interesante es esto, porque el templo no es este. Cuando la gente dice vamos al templo, no, vamos a reunirnos, ¿verdad? El templo no es este edificio. Este edificio solamente, ¿verdad? Nos sirve para poder reunirnos, es un lugar de reunión, pero el templo somos usted y yo. El templo somos usted y yo. Sí, cuando nosotros venimos, dice la escritura, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos y Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Claro que sí. Y cuando nos reunimos, nos juntamos, bueno, hay bendición porque la gloria de Dios desciende. Pero ¿sabe una cosa? El templo somos usted y yo. Y el templo es el lugar que contiene la misma presencia de Dios. ¿Dónde estaba el arca? Sí, ahí en el templo, sí, ahí habían puesto, ¿verdad? Estaba dividido en 3, ¿se acuerda? El lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo descendía la gloria de Dios. Y cuando Jesucristo, ¿verdad?, murió en la cruz, dice que el velo se rasgó. Ese velo que impedía que cualquier persona entrara hasta el lugar santísimo. Gloria a Dios, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora usted y yo podemos entrar a la misma presencia de Dios. Amén. Pero para que ese templo pueda contener la gloria de Dios, porque recuerde que Dios es un Dios santo, y para que ese templo que somos usted y yo pueda contener la gloria de Dios, usted y yo tenemos que vivir en santidad. Amén. Tenemos que estar viviendo en obediencia a la palabra. No podemos vivir desobedeciendo a la palabra, porque entonces, y esta es la parte que muchos no entienden, ¿verdad? A mucha gente le podemos decir, oye, es que las decisiones que está tomando, la actitud en la cual estás viviendo no es de un cristiano. Sí, pero yo amo a Dios. El que tú ames a Dios, el que tú creas en Dios, no significa que Dios esté en mi corazón. Amén. Dios va a habitar en mi corazón o en el templo cuando yo esté obedeciendo su palabra.
Por eso aquí el apóstol Pablo habla de estas tres cosas, y estas tres cosas encierran la magnificencia, la belleza de ese templo, lo glorioso de ese templo, pero todas se conjuntan, ¿verdad? Para ir a la línea de la obediencia. Cuando nosotros vamos sobre esa línea de obediencia, ahora note por favor, ¿nos equivocamos? ¿Tropezamos? Claro que sí, no somos perfectos. Resbalamos, y cuando decía el apóstol Pablo, cuando quiero hacer lo que es correcto, no lo hago porque dentro de mí hay una ley que va en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces es complicado muchas veces, pero de modo que si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es, y aquel que está en Cristo ya no hay condenación para él. Amén. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, viviendo en Cristo. Entonces es importante que usted y yo tomemos en cuenta esto. Hermano, el cristianismo va mucho más allá de reunirnos solamente. El cristianismo va mucho más allá de cantar solamente. El cristianismo, hermanos, encierra que usted y yo podamos obedecer a la palabra de Dios. Y es lo más maravilloso que a usted y a mí nos pudo haber pasado, nos pudo haber sucedido. El poder tener a Jesús en nuestro corazón. Ahora, ¿de qué manera estoy construyendo ese templo? Sobre el fundamento, ya está el fundamento, pero ahora, ¿de qué manera estoy construyendo sobre ese templo? ¿Cómo está la construcción, la edificación que estoy poniendo? ¿Qué materiales estoy escogiendo? Porque hay materiales muy, muy, muy bonitos. Mire, ahora que vino Protección Civil, nos han estado haciendo, ¿verdad? Revisión de todas las cosas. Y ahora que viene Protección Civil, entraron ahí al salón de en medio. Ahorita está todo abierto, pero entraron ahí al salón de en medio. Y entonces me dijeron, esas tarimas que están ahí, dicen, necesitamos ponerles un Sprite que hace que cuando si hay algún incendio, pues repele un poquito. Digo, se van a quemar, pero repele un poco, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la madera es más vulnerable al fuego, ¿sí? Entonces, aunque muchas veces hay cosas de madera que se ven muy hermosas, ¿a cuántos les gustan las cosas de madera? Hay muebles muy hermosos, ¿verdad? De madera, ¿sí? Pero que en un incendio se queman rapidísimo, se van rápido, ¿sí? Entonces, aunque hay cosas de madera muy hermosas, dice que el fuego las va a probar, y cuando pasemos por el fuego habrá cosas que se consuman rapidísimo. Por eso es ahí la importancia, hermanos, de cada uno de nosotros de saber construir, ¿verdad? De poder tomar los materiales correctos para la construcción. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Piedras preciosas, materiales de oro, de plata, no hablan solamente, ¿verdad? De tener joyas, de estar todos adornados por fuera. No, habla de estar adornados por dentro. Sí, había mármol, había granito ahí en el templo. Mire qué hermoso, ¿sí? Imagínese el templo, ¿eh? Un templo maravilloso, ¿sí? Entonces, y esto habla, hermanos, de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda que al principio, en el primer capítulo, Pablo le enseñó a la iglesia en Corinto, y nos aprendimos, ¿verdad? Que era importante movernos bajo la sabiduría de Dios y no bajo la sabiduría humana. Cuando Pablo utiliza, ¿verdad?, la figura de estos tres materiales, se refiere a la sabiduría divina, a la sabiduría de Dios. ¿Quién construyó el templo? Pues Salomón. Pero ¿quién le dio, verdad, los materiales que necesitaba? David. Pero ¿quién le dio la instrucción a David? Dios. Entonces vea, por favor, viene la instrucción del corazón de Dios. Esto es importante. Si tú y yo estamos construyendo, ¿verdad?, sin la instrucción de Dios, eso se va a quemar. Pero cuando tú y yo bajo la instrucción de Dios, ¿y dónde encontramos la instrucción de Dios? En la palabra. Cuando bajo la instrucción de Dios comenzamos a edificar, entonces, hermanos, no va a ser bajo nuestra sabiduría. Estamos tomando materiales oro, plata y piedras preciosas. ¿De dónde? De la palabra de Dios, que viene directamente del corazón de Dios. Es sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos creen que aquí viene la sabiduría de Dios? Amén. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Por Dios, toda escritura. Entonces, cuando tú y yo pasamos por alto la escritura y decimos, no, es que puedo buscar esta opción, es que puedo hacerle así, tú y yo estamos pasando por alto la instrucción de Dios.
Y cuando la instrucción de Dios no viene a mi corazón, lo que yo construya no está bajo la sabiduría de Dios, está bajo la sabiduría del hombre. Y tarde o temprano eso se va a venir abajo, se va a quemar. Por muy bonito que tú y yo podamos edificar. Entonces, cuando Pablo dice oro, plata, piedras preciosas, está hablando de la sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? Que Dios pone en nuestro corazón para poder edificar, para poder construir algo que permanezca. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sí. Esto no viene en la Biblia, no voy a decir, es que la Biblia dice, ¿verdad? Que un cochinito construyó su casa de paja, y el otro construyó su casa de madera, y el otro construyó su casa de tabique, ¿verdad? Y aunque no hubo fuego por ahí, ¿sí? Pero la paja es muy fácil de encender, rapidísimo se enciende. En la semana pasé por ahí por el río, por el puente, ¿sí? Cerca de la escuela que está por ahí, y había unas personas limpiando, ¿verdad? Y quitando algunas cosas. Se la pasaron casi toda la tarde por ahí, pero yo creo que en una de esas, ¿verdad? Dijeron, pues ya es mucho y vamos a prenderle fuego. Y le prendieron fuego y se les salió de control, se estaba quemando por ahí. ¿Por qué? Porque todo lo seco se prende rapidísimo. ¿Sí? ¿Sí ha visto eso? Ahorita, gracias a Dios, ya cayó el agua, gracias a Dios. Pero cuando todo esto estaba seco, si usted le prende fuego a un pedacito, se corre por completo. ¿Sí? Entonces es peligrosísimo esto. La paja es muy bonita y se ven, ¿verdad? Ahí los establos y todo bien padre, bien bonito. La madera es muy bonita, pero estos son materiales que se queman rapidísimo, y esto nos habla de la sabiduría humana. ¿Sí? La sabiduría humana. Sin embargo, los otros materiales, ¿sí? Son la sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Y cuando usted y yo construimos con madera, con heno, con hojarasca, podremos acomodarlo bien bonito, podemos tomarlo bien, ¿verdad? Adornarlo bien hermoso. Pero en el momento en el cual llegue el fuego, en ese momento se acabó todo. Se acabó todo. Entonces es importante esto. En el oro, la plata, en las piedras preciosas, no hay lugar para el razonamiento humano. Amén. Cuando tú y yo construimos bajo esos metales preciosos, no hay lugar para el razonamiento humano. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano o de muchos cristianos? Que queremos razonar la palabra conforme a lo que creemos y pensamos. A ver, no, pero es que no sean tan exagerados. A ver, mira, es que sí dice aquí el versículo, sí, ya lo leí, pero no exageren. ¿Por qué? Porque queremos meter el razonamiento humano a los materiales que Dios dice que tenemos que tomar, ¿sí? Aquí no entra el razonamiento humano. Yo le dije hace un momento que la palabra de Dios es incuestionable, no se cuestiona. La palabra de Dios se obedece. Amén. La palabra de Dios no es para entenderla. Dios por su Espíritu Santo nos la revela. Amén. Pero no es para entender la palabra, es para obedecerla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque aunque no entendamos muchas cosas, tú y yo estamos obligados a obedecerla. Amén. Aunque no entienda. Pero si yo obedezco, mira, Dios se agrada de la obediencia y Dios nos bendice. Y si Él me quiere revelar eso, adelante. Y si no lo quiere hacer, no hay ningún problema. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, aquí no hay nada de emociones, aquí no hay nada de razonamiento o pensamiento humano. No hay nada, decíamos, de verdad, es que pues tienen que ser buena onda. No. Yo le conozco, yo le busco, yo crezco, yo maduro y estoy edificando una obra hermosa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, son materiales duraderos. La plata, el oro, las piedras preciosas, y no son cosas baratas. Son cosas que es difícil poder pagar, difícil poder conseguir. Son materiales muy preciados. ¿Sí o no? Lo demás es más fácil de conseguir. ¿Sí? Y es por eso, ¿verdad? Que hoy en día pues la madera ha adquirido, ¿verdad?, mucha fuerza. Los muebles de madera, todo lo de madera. ¿Por qué? Porque es más barato. Sí. Pero con el agua se echa a perder, con el fuego se consume rápido, con las inclemencias del clima, ¿verdad?, que hay, bueno, se pudre rápido.
pero los materiales que son más caros son más duraderos. ¿Sí? Según aquí lo que está enseñando la escritura. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, aquí hay otra enseñanza, porque queremos construir rapidísimo y con materiales muy baratos. Porque queremos ver nuestra construcción grande, que los demás puedan ver que realmente yo estoy caminando, que realmente yo, ¿verdad? Estoy en Cristo y le meto este material y este material para que vean la belleza de mi construcción. Pero en el momento en el cual venga el fuego, eso se va a consumir rapidísimo. ¿Por qué cree que ya no hay tanta gente en este lugar? ¿Por qué la gente se va? Aparentemente amamos a Dios, aparentemente buscamos a Dios, servimos a Dios, porque ya no están, porque el material que metieron, que aunque por un momento fue wow, espectacular, hermoso, la construcción se veía wow, sólida, cuando vino el fuego, se consumió todo y por eso no están. Amén. Y aquí hay una enseñanza, hay un principio bíblico que podemos ver. Entonces, los constructores sabios utilizan materiales que aunque son complicados, que aunque son difíciles de conseguir, son duraderos. Amén. La palabra de Dios la tenemos usted y yo. Él no la ha puesto. Y esto cuesta mucho. Pero una vez que usted y yo podemos lograr obtener la palabra de Dios, hermanos, entonces esa construcción va a estar firme. Va a ser una construcción sólida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, para construir el fundamento o mejor dicho, esa construcción sobre ese fundamento, ¿verdad? Es necesario tener la sana doctrina, ser fieles a la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy en día, en muchos lugares, ¿verdad? La gente o los hombres, ¿verdad? Que están detrás de un púlpito, que están como líderes, comparten lo que la gente quiere escuchar. Y por eso son lugares que están llenos. ¿Sí? No todos, no estoy generalizando, pero hay muchos lugares que así se mueven. ¿Sí? Lugares que están llenos, que son grandes. ¿Por qué? Porque se les habla lo que la gente quiere escuchar. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Yo escuché una palabra, seguramente usted la ha escuchado, ¿verdad? La iglesia al gusto del cliente. ¿Sí? Con el hermano Chuyo Olivares. ¿Sí? Y el hermano decía que la gente, ¿verdad? Permanece cuando le gusta el mensaje. ¿Sí? Pero cuando no le gusta el mensaje se va y busca un lugar donde le acomode el mensaje, donde aquí no sea tan agresivo el mensaje, donde aquí me den oportunidad de poder hacer. Y bueno, así es el mensaje. Hace unos días, un mes aproximadamente, nos pasó algo, ¿verdad? Y estábamos en este lugar y se acercó una persona y me dijo, queremos esto, ¿verdad? Quisiera que usted nos pueda apoyar en esto. Yo le dije, está bien, pero mira, el orden bíblico es y ¿qué te parece si comenzamos a poner en orden y después de un tiempo podemos verlo? Dices que ya no puedo esperar más. Le digo, es que no puedo yo hacer esto, ¿sí? Entonces decía, en verdad, otra persona se me acercó y me dijo, hermano, apóyenos. Yo sé que aquí nosotros nos reunimos aquí porque aquí se habla la sana doctrina y por eso queremos que nos apoye, porque creemos que aquí se habla la sana doctrina. Y entonces me le quedé mirando y le dije, si usted sabe que aquí se habla la sana doctrina, ¿por qué me pide esto? Porque usted sabe que eso no es correcto. Entonces, si usted me está diciendo que se habla aquí la sana doctrina y que por eso ustedes están en este lugar, discúlpeme, no puedo hacerlo. No lo voy a hacer. A partir de esa fecha ya no están con nosotros. Porque cuando se habla de la sana doctrina, entonces tenemos que obedecer la sana doctrina. Amén. Y no podemos nosotros, ¿verdad?, pasar por alto lo que dice la palabra de Dios. No podemos. Entonces necesitamos usted y yo, hermanos, poder construir. Pero si yo le digo, sí, no hay problema, pues no pasa nada, vamos a pasar por alto, nos hacemos los disimulados, ¿verdad? Lo hacemos, lo llevamos a cabo, no pasa nada, pues voy a tener más congregantes. Hermanos, no. Aquí, hermanos, el objetivo no es tener mucha gente. Si así fuese, gloria a Dios. Aquí el objetivo es que la gente que pueda estar en este lugar podamos ser genuinos y verdaderos. Amén. Y si no es así, y si usted quiere buscar otro lugar que le acomode, adelante. Está en toda la libertad de poder hacerlo. De verdad, se lo digo con todo mi corazón.
Pero si usted está consciente que la sana doctrina enseña eso, entonces no haga cosas que no, y no me pida, ¿verdad?, que lo apoye en cosas que no deben de ser. No, hermanos, son materiales que cuestan y cuesta. Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra, yo le dije que el oro, la plata, las piedras preciosas, incluyen obediencia. Cuando yo me sujeto a la palabra, entonces, hermano, hermana, lo que usted sobreedifique sobre ese fundamento va a permanecer. Y en el momento de fuego, porque escúcheme bien, a todos nos va a llegar el momento del fuego, a todos. Y en el momento de fuego, su permanencia o su decaimiento que pueda haber en su vida va a ser, ¿verdad?, o va a depender de qué materiales pusimos sobre ese fundamento. Amén. Entonces necesitamos, usted y yo, con mucha atención, ¿verdad?, y con mucho cuidado, ver qué estamos construyendo. Entonces, las enseñanzas superficiales, ¿verdad?, traen materiales pues que se queman rapidísimo. La verdadera palabra nos compromete con la palabra, con Dios, ¿sí? Nos confronta con la palabra. Y eso a ninguno de nosotros nos gusta. A mí tampoco me gusta ser confrontado con la palabra, porque eso hace que yo tenga que moverme, yo que tenga que dejar. Escúcheme bien, eso hace que tenga que dejar, ¿sí? Y más adelante viene algo muy interesante, ¿verdad? No me va a dar tiempo de verlo hoy, pero vienen versículos muy interesantes. Entonces, estas tres figuras que Pablo menciona son cosas que ante el calor se derriten rápidamente, ¿sí? Entonces, y estas tres cosas, madera, heno y hojarasca, contienen, ¿verdad?, las emociones, contienen los pensamientos humanos, los argumentos humanos, los razonamientos, las acciones, ¿verdad?, que llevamos a cabo humanamente hablando sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Y que aparentemente son buenas intenciones. Usted ha conocido gente que tiene buena intención de hacer cosas bien delante de Dios. ¿Se acuerda de David? Él tenía una buena intención delante de Dios al construir un carro nuevo. No había malicia en su corazón, no había, ¿verdad?, nada que pudiésemos analizar humanamente hablando malo en el corazón de David. Sin embargo, ¿por qué hubo una muerte? ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué? Porque Dios no lo había pedido así. Y aunque David tuvo una buena intención, cuando Dios no nos ha pedido eso, hermanos, las cosas no resultan. Y mire, aquí la enseñanza es: cuando Dios no nos ha pedido que hagamos eso, por muy buena intención que tengamos, hay muerte. Amén. Tomando el ejemplo de Usa, que metió la mano ahí para detener el carro y murió. Y David entendió, se espantó David. Se espantó y dijo: ¿qué he hecho? Mi intención no era mala, mi intención no era buena. ¿Cuántas buenas intenciones tenemos usted y yo? Muchas. Pero si esa buena intención que hay dentro de mi corazón va en contra de la palabra, hermanos, puede provocar una situación muy dolorosa. Mucha gente edifica y se cae, y se vuelve a levantar y vuelve a caer. Y esa es su vida cristiana, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque aunque están sobre el fundamento, no están obedeciendo a la palabra, ¿sí? Podemos hablar la palabra, podemos cantar la palabra, podemos compartir la palabra, podemos orar y declarar la palabra, pero si no obedecemos a la palabra, de nada sirve lo que acabo de mencionar. Yo tengo que aprender a obedecer la palabra. Diga conmigo: tengo que obedecer a la palabra. Otra vez, tengo que obedecer a la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, los otros materiales no pueden resistir la prueba, ¿sí? No pueden resistir la prueba. Y es importante poder permanecer, ¿sí? Note que aquí, ¿verdad?, no se va a evaluar la cantidad de trabajo. No, porque muchos podemos decir: es que yo trabajo y hago esto para el Señor y hago esto más. No se va a calificar la cantidad, ¿eh? Aquellos que estamos sirviendo a Dios y que decimos: pero es que no nos ayudan, pero es que no vienen, pero es que esto, pero es que el otro. A ver, esa no va a ser no vas a ser evaluado por eso. Vamos a ser evaluados por la lealtad que tengamos a ese trabajo y no por la cantidad que hagamos. Porque muchos creen o piensan que porque es que hago esto y es que hago esto, ya merezco la salvación. No, mi hermano, no, mi hermana, aunque hagas todo esto, si no obedeces a la palabra, de nada te sirvió eso.
De nada te sirve. Podrás hablar muy bonito, podremos hablar muy bonito, cantar muy bonito, o hablarle a la gente, hablarle a muchísima gente, donde quiera que estemos. Pero si tú y yo no obedecemos la palabra, de nada me sirve eso. ¿Sí? Por eso es importante obedecer a la palabra. ¿Sí? No es la cantidad de trabajo la que va a ser evaluada, sino los materiales con los cuales construimos. Eso va a ser puesto en fuego. ¿Sí? Eso va a ser puesto en fuego. ¿Sí? Entonces, la obra va a ser quemada y se va a desvanecer por toda una eternidad, o va a permanecer por toda una eternidad. ¿Dónde estamos sobre edificando, hermanos? ¿Sobre el fundamento que es Cristo? Si esto es, dice un amén a eso, que bueno. Pero ahora la pregunta es, ¿con qué materiales? ¿Con qué materiales? Amén. ¿Con qué materiales estoy edificando? Y bueno, vuelvo a decirle, no estoy hablando de dinero, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo estás invirtiendo en el reino? ¿Se ha escuchado eso? ¿Cómo estás invirtiendo en el reino? Tienes que invertir con oro, plata y piedras preciosas. No es literal, hermanos. ¿Sí? No nos la creamos. ¿Sí? O no nos dejemos engañar. ¿Sí? La Biblia dice que, hablando de los dineros, ¿sí? Hay un tema, ¿verdad?, que se está hablando en la actualidad, y la verdad es que normalmente cuando se tocan esos temas los toca gente que no quiere hacerlo, o gente que están en los dos extremos. Hablando del diezmo, ¿sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Usted qué opina del diezmo? No, pues que el diezmo es una ordenanza de parte de Dios, no, que quedó, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ahora ya no. Y hay un montón de ideas. ¿Sí? ¿Cuál es mi opinión sobre el diezmo? ¿Sí? Y yo me quedo con lo que el Señor dijo: cada quien dé como propuso en su corazón. Amén. Así como Dios te ha bendecido, si tú crees que Dios te ha bendecido de esa manera, sé dador alegre. Amén. Sé dador alegre. Si tú dices que el diezmo quedó, está bien, yo te dejo ahí, no des diezmo. ¿Sí? Yo no estoy aquí por el diezmo. ¿Sí? Entonces, si usted no quiere dar diezmo, no lo dé. Y si su corazón está tranquilo sin dar diezmo, adelante, permanezca ahí. Amén. Sea obediente a Dios, nada más. Pero si usted dice: yo sí quiero dar diezmo, hermano, porque el diezmo está, adelante, dalo. ¿Sí? Pero no nos vamos a pelear por eso, porque hay muchos que no dan diezmo diciendo: es que el diezmo no es correcto, pero son desobedientes en otras cosas. Amén. No das diezmo y no das nada. No das tiempo, no das tu corazón al Señor. O sea, no. Ahí hay otros que dan el diezmo y son muy buenos en dar diezmo, pero están desobedeciendo en otras cosas. Entonces, atención, tenemos que ser obedientes a la palabra. Amén. Yo creo que cuando realmente Jesús está en mi corazón, no hay nadie que me diga lo que tengo que hacer. Dios, por su Espíritu Santo, me dice: da esto, ofrece esto. Hoy, esta semana, yo te bendije de esa manera, da esto. Y Dios lo pone en nuestro corazón. Yo no tengo necesidad de que me estén diciendo: hey, ¿te acuerdas? Hace 2 años exactamente vino una persona, ¿verdad?, y me dice: hermano, le pido de favor que me ayude a orar. Mire esta situación. No se reúne aquí, bueno, nunca se reunió, pero vino, no sé por qué vino aquí, ¿no? Y dice: hermano, está esta situación, le pido que nos ayude a orar. Le digo: sí, hermano, vamos a orar. Pero mire, ¿qué cree? Si esto se resuelve, no me había dicho del todo, yo voy a recibir una cantidad grande de dinero y voy a dar un gran diezmo. Y a mí no sé qué me da. Hay cuenta que me jalan las cejas. Y le dije: hermana, pues está bien que Dios, ¿verdad?, haga lo que tenga que hacer. Si se da o no se da, bueno, ya usted verá lo que tenga que hacer. ¿Sí? Y pues yo creo que no se resolvió el asunto, porque después de 2 años pues yo no supe que haya dado diezmo, ¿verdad? ¿Sí? Pero cada quien, ¿verdad? Ya me metí en esto, pero estoy hablando de la obediencia a la palabra. Amén. Y tenemos que obedecer a la palabra. Haz lo que Dios ponga en tu corazón. Y yo le decía esto porque muchas veces se escucha: invierte en el reino, invierte en el reino. Invertir en el reino no habla de dar las cosas materiales. Ahora, esto es bueno, el poder dar, porque nada de esto podría existir si no damos.
Amén. Y todo lo que tenemos es porque usted y yo hemos dado. Amén. No es porque una sola persona haya puesto todo su dinero y haya construido esto. No, es porque todos los que estamos aquí sabemos dar. Amén. Porque Dios nos ha bendecido. Si es así, entonces sigamos sobre esa línea. Pero no te dejes engañar cuando te dice invierte en el reino, invierte en el reino, invierte en el reino. Invertir en el reino es obedecer a la palabra. Amén. Porque tú podrás dar mucho dinero de ofrenda, de diezmo, como tú quieras, pero si no obedeces a la palabra, no estás invirtiendo en nada en el reino. En nada. Invertir en el reino es obedecer a la palabra. Y todos esos hombres que están, ¿verdad? Como lobos, ¿verdad? Que tienen nada más una cabeza ahí de oveja, pero son lobos, ¿verdad? En lugar de ser pastores son lobos y que están robando a la gente y le están diciendo invierte en el reino, invierte en el reino. Ellos son los primeros que van a estar, ¿verdad? Ahí en el infierno por haber engañado a la gente. ¿Sí? Porque invertir en el reino habla de lealtad, habla de verdad, habla del fruto del Espíritu, habla de la santidad. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Eso es invertir en el reino. Obedecer a la palabra, buscar al Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Sí lo cree? Entonces, vamos, la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo para poder sobreedificar correctamente. Pero una persona que no nace de nuevo y quiere edificar sobre ese fundamento, no es así. Mire, de un tiempo para acá, la verdad es que hemos tenido muchas experiencias y malas experiencias. Pero de un tiempo para acá yo dije, no voy a casar a nadie si no tiene como mínimo año y medio de reunirse en la congregación. ¿Sí? Ambas partes. ¿Sí? Y si una de ellas no se reúne aquí, pero se reúne en otro lugar, yo tengo que pedir referencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene y dice, es que queremos casarnos, pero después de la boda del bodorrio, ¿verdad? Se arma el pachangón y el baile y la tomadera. Hermano, ¿qué es eso? O eres cristiano genuino o no lo eres. Y nos ha tocado, estuvimos en una boda cristiana y después se armó la rebambaramba. Y yo me sentí mal, me sentí burlado y dije, no lo vuelvo a hacer. Porque se supone que ustedes dijeron que era una boda cristiana y después de esto se salió de control y es que no fuimos nosotros. Pues deberías de haber estado ahí y haber dicho, las cosas se hacen así. Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Pero la gente se burla con mucha facilidad, con la mano en la cintura se ríe y dejan en mal a Dios. Entonces no digas que eres cristiano, no hables y no digas que eres cristiano porque estás poniendo mal el nombre de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces tenemos que ser leales. La lealtad me lleva a poder construir correctamente. Entonces eso me habla que tu construcción, por muy bonita, por muy hermosa que aparentaba ser, no tiene nada. Eso se viene abajo y se quema. Hermanos, nos estamos burlando de Dios. La gente hoy en día se burla de Dios. Viven una vida aquí y afuera están haciendo otras cosas. Te estás burlando de Dios. ¿Sí? Y un día vas a tener que dar cuentas de eso. ¿Sí? La Biblia dice no te unas en yugo desigual. Pero vas aquí, vienes a la iglesia y allá tienes una relación fuera de orden. Te estás burlando de Dios. Y tarde o temprano Dios te va a pedir cuentas. Nadie se burla de Dios. O todo aquel que se burla de Dios no queda impune. No queda impune. Y aunque le busques y voltees la Biblia a ver si sale un versículo que te apoye y a ver si no. Y aunque pidas que oración a todos los hermanos y a todas las congregaciones, no, la Biblia no se cuestiona, la Biblia se obedece. En todos los sentidos, en todos los ámbitos. Amén. Y tenemos que ser leales. Tenemos que nacer de nuevo. Un corazón que nace de nuevo no anda practicando esas cosas del mundo. Un corazón que nace de nuevo, mira, y voy a decir esto, aunque le duela dejar esas cosas, las hace por amor de Dios, por amor a Dios. Amén. Entonces es importante esto. Los mandamientos son para obedecerse, ¿sí? Y no para pensar sobre de ellos u opinar sobre de ellos, porque normalmente opinamos de ellos. No, los mandamientos se obedecen porque vienen, escúcheme bien, vienen directamente del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí sabía que la palabra viene directamente del corazón de Dios? Entonces, si viene directamente del corazón de Dios, hermanos, tenemos que obedecerla. Ahora, para poder crecer necesitamos oración, estudio,
meditación. ¿Cuántos meditamos en la palabra? ¿Cuántos meditamos en la palabra? O sea, que podamos leer un versículo y que podamos estudiarlo y analizarlo, ¿verdad? Y tratar de buscar esa palabra, esa referencia bíblica. Sí, me voy a la concordancia. ¿Cuántos saben mover la concordancia? Hoy las concordancias están muy limitadas, ya vienen bien pequeñitas, pero mover la concordancia, sí, bueno, ahora ya no se utiliza tanto. Yo tengo aquí esta Biblia, tengo muchos años con ella y tengo una concordancia muy limitada, pero tuve una Biblia viejita, ¿verdad? Desde que estaba desde los 15 años que me regalaron, y su concordancia está, pero sí, bien, y se me hizo viejita la Biblia, pero rescaté toda la concordancia, y esta es una concordancia, ¿sí? Y aquí tengo versículos de los cuales he hecho mano, ¿sí? Hoy usted los puede ver ya en el teléfono, en la computadora, pero yo la tengo así. Esta es mi concordancia de una Biblia viejita que tuve, y bueno, como ya estaba deshojada y todo, yo rescaté la concordancia y mire, es un versículo. Esta concordancia me ha ayudado muchísimo, me gusta mucho porque tengo versículos, ¿verdad?, para poder ver, y aquí la tengo guardada, ¿sí? Ahí la tengo, ¿sí? Porque el meditar en la palabra es a poder mirar el versículo y ver, ¿verdad?, qué significa este versículo, ¿sí? Por aquí tengo las firmas de mi hija Jessica cuando estaba chiquita, ¿sí? Y me lleva a poder buscar un versículo, otro versículo, y me lleva a poder meditar en la palabra. ¿Cuántos de nosotros meditamos en la palabra? En la semana meditamos lo que escribimos hoy aquí, o guardamos el cuaderno y el sábado en la noche o el domingo en la mañana, hoy nos toca clase, vamos a ver, así nos quedamos aquí. Pero ya no medité, ya no indagué. Hermanos, nuestra responsabilidad es meditar en la palabra. Medite en la palabra, ore, medite en la palabra. Cuando tú y yo meditamos en la palabra, mira, el Espíritu Santo de Dios nos va a dejar en claro que esto es lo mejor para mí. Amén. Y yo medito en la palabra. David, el salmista David, en el Salmo 119, ¿verdad? Todo el Salmo 119 dice: mi delicia es meditar en la palabra. Yo medito en tus mandamientos, yo los considero, los tomo en cuenta. Y mire que el salmista David, aunque pecó, aunque falló, lo importante en David no fue eso, ¿verdad?, sino que él pudo entregar su vida al Señor y no volver a hacer más eso, ¿sí? Qué hermoso es esto. Entonces, meditemos en la palabra, amén. Seguimos. Capítulo 3, le digo que si no, así no sé cuándo vamos a terminar. Estamos en el versículo 12. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Vea, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y aquí hay una palabra muy importante, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Esta palabra manifiesta es muy importante que podamos tomarla en cuenta, porque viene de una palabra griega que se pronuncia phaneros, que significa hacer patente, que significa sacar a la luz, que significa manifestar, que significa descubrir algo que es notorio, ¿sí? Dice otra vez: la obra de cada uno se hará manifiesta, saldrá a la luz, saldrá, ¿verdad?, será descubierta, ¿sí? Se hará patente. Y esto es importante, porque ¿qué se va o qué va a ser manifiesto en mi vida, hermanos? Lo que yo he entendido sobre la palabra de Dios. Es decir, la obediencia. Lo que yo he puesto en obediencia, eso es lo que se va a manifestar en mi vida. Es lo que va a salir a la luz. Amén. Es lo que va a ser puesto ahí delante de todos los demás. Lo que yo he aprendido de la palabra, lo que yo he obedecido de la palabra, eso va a ser manifiesto. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿sí? Si yo estoy obedeciendo la palabra, entonces va a manifestarse en mi vida esa obra que yo estoy construyendo, ¿sí?, de la obediencia. Entonces, ¿qué se va a hacer manifiesto? La palabra de Dios. Esto quiere decir que yo voy a dar cuenta, ¿sí?, de lo que he edificado. Que yo voy a dar cuenta, escúcheme bien, yo voy a dar cuenta, usted va a dar cuenta de lo que me ha sido revelado por la palabra de Dios.
Escuche qué importante es esto. Usted y yo vamos a dar cuenta de lo que se nos ha sido revelado por la palabra de Dios, ¿sí? Por su Espíritu Santo. No podemos tener conocimiento de Dios por nuestra propia voluntad, no, porque no tenemos usted y yo la capacidad, humanamente hablando, no tenemos la capacidad de entender a Dios. Usted y yo entendemos la palabra, usted y yo entendemos a Dios por su Espíritu Santo. Amén. Y ese entendimiento de Dios es el que va a ser manifiesto en nosotros y es por el cual usted y yo vamos a ser juzgados por la revelación de la palabra. Eso es lo que va a ser manifiesto en mi vida, la revelación de lo que el Espíritu Santo de Dios me ha dado a conocer y que yo estoy poniendo en práctica. Eso es lo que va a ser revelado. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Porque eso es lo que se revela. Sí. Eso es lo que es manifiesto. Entonces, Dios ya me reveló su palabra, ya me dio entendimiento, ¿sí? Ahora, comienzo yo a tener obras por esa revelación de la palabra. ¿Sí está conmigo? Otra vez, Dios nos revela por su Espíritu Santo la palabra. Ya sé lo que la palabra de Dios dice, no por mi propia capacidad humana. Estamos hablando de oro, plata y piedras preciosas. Amén. Construir sobre esas cosas. Dios me revela su palabra. Ahora entiendo, ¿verdad? Tengo más conocimiento de la palabra. Ahora me toca a mí edificar sobre esa revelación de la palabra que he recibido. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces comienzo a tener esas obras por la revelación, y esas obras van a ser manifiestas en mi vida si obedezco o no obedezco a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice ahí, ¿verdad? Otra vez, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Escuche, pues por el fuego será revelada. Y aquí esta palabra de revelada es una palabra griega que es apocalipto. Apocalipto, no es la película, ¿eh? Es apocalipto con K de kilo, que significa quitar la cubierta. Dice: por el fuego será revelada, por el fuego será quitada la cubierta. Y habla sobre lo que va a venir en el juicio de Dios. Mire, por el fuego será revelada. Me habla del juicio de Dios. Dios nos ha revelado su palabra. Ya sabemos lo que Él pide, lo que Él quiere de nosotros. Ahora de nosotros depende si obedecemos o no. ¿Sí? Hoy podemos vivir como si nada, viviendo de la manera que nosotros creemos que es mejor. ¿Sí? Está bien, no pasa nada. Sin embargo, la obra de cada uno será juzgada bajo el conocimiento revelado de la palabra. Amén. Dios nos va a decir: mira, hijo, hija, yo te di a conocer la palabra, ¿sí? Tú escuchaste tal mensaje, ¿te acuerdas de tal mensaje? Señor, no me acuerdo. Ok, aquí te voy a poner esa película. Mira, aquí estabas tú. ¿Sí? Entonces, por el fuego se probará. Ahora, vea, por el fuego se probará. Y este fuego habla de la santidad de Dios. Escuche bien. Ese fuego habla de la santidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Dios es santo, ¿sí? Esa santidad de Dios es lo que va o por donde va el filtro por donde va a pasar toda nuestra construcción. Todo lo que construyamos usted y yo. Amén. Todo lo que va en contra de su santidad va a ser descubierto. O sea, dice ahí: por el fuego será revelada. Estamos hablando por la santidad de Dios será revelada. Que todo lo que no es santo dentro de nosotros va a ser apocalipto, va a ser descubierto, le va a quitar la cubierta para que quede revelada. Amén. Para que sea dada a conocer. Esto habla, vuelvo a repetir, de la santidad de Dios. Y todo lo que va en contra de su santidad va a ser descubierto. Hermanos, no estamos hablando de salvación, sino de la revelación que Dios nos da de quién es Él. Amén. La revelación que Dios nos da de quién es Él. Dios nos va a demandar la revelación que nos ha dado a través de la Escritura. ¿Sí? Él no nos trajo hasta aquí, y con esto voy a terminar. Él no nos trajo hasta aquí para conocer su palabra y sigamos viviendo como usted y yo queremos. No nos trajo aquí para eso. ¿Sí? Así que Él nos va a decir: yo te enseñé,
yo te mostré, yo te revelé mi palabra y tú la rechazaste. ¿Sí? Hermanos, necesitamos usted y yo tomar atención y mirar, hermanos, la importancia de tomar la palabra de Dios. Amén. Dice ahí, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, o sea, la santidad, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea la santidad de Dios, el fuego la probará. Amén. Dios es santo y Él nos pide que usted y yo podamos vivir en esa santidad. Deseo con todo mi corazón que sigamos aprendiendo y que podamos ponerlo en práctica, hermanos, para poder agradar el corazón de Dios. Señor, te damos muchas gracias una vez más en esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por todas las cosas que podemos recibir de parte tuya. Señor, te pedimos por favor que tu palabra, Señor, quede grabada ahí en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, necesitamos, Padre, entender, necesitamos, Señor, poder, Padre, tener tu palabra ahí en nuestro corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Nos ponemos en tus manos y te pedimos por favor, Señor, que seas tú, Señor, tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo nuestro ser, de tal manera que cada una de estas cosas glorifique tu santo nombre, Señor. Bendito seas. Amén, Señor. Voltea con tu vecino y dile que tengas excelente, que sigas teniendo excelente día. Dios te bendiga.